Saludos chicos, ¿cómo están? Ok, esta parte vamos a hablar sobre el tema 6, introducción al análisis fundamental. Ok chicos, sabemos que el análisis fundamental es muy importante a la hora de nosotros hacer una operativa. Ok, por lo tanto, vamos a ir paso a paso explicándole las noticias más importantes que tiene el mercado de divisas. Ok. Vamos a hablar también sobre los promedios de PIC por noticia y las páginas donde ustedes pueden recibir todos los datos importantes para poder predecir el resultado de la noticia o operarlo. ¿Ok? Entonces, vamos primero acá con lo que son, es el GDP. ¿Ok? El GDP realmente es el Gross Domestic Product. ¿Ok? Producto Interno Bruto. ¿Ok? eh, en la cual se consume como consumo privado, más inversión bruta, más inversión gubernamental, más gastos públicos, exportaciones e importaciones. Con todos estos factores, ellos pueden medir el Producto Interno Bruto de cada país, pues si el Producto Interno Bruto aumenta, hay un crecimiento económico en ese país, mientras que si disminuye hay una depresión económica. Hay que tener en cuenta cuando ustedes ven en las noticias, en las páginas financieras, cuando sale ¿ok? Significa que la noticia sucede mes a mes, ¿ok? Sucede todos los meses. Y cuando sale QQ es que sucede cada 3 meses, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Para que sepan cada noticia si sucede cada mes o cada 3 meses, ¿ok? Entonces, chicos, realmente, en resumen, el Producto Interno Bruto le va a ayudar a ustedes para saber si la economía en ese país está en un proceso de avance o disminución, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de veces esta noticia sucede mes a mes, ¿ok? Ahora vamos con lo que es el CPI, ¿ok? El índice de precios al consumidor, ¿ok? El índice de precios al consumidor es una medida que examina el promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo, como transporte, alimentos y atención médica. Se calcula tomando los cambios de precios por cada artículo de la canasta predeterminada de bienes y servicios, ¿ok? Es decir, chicos, acá prácticamente promedian el precio de cada canasta de cuánto normalmente gasta una persona común al mes en cada país, ¿ok? Claramente, si aumenta, ¿ok? Quiere decir que está habiendo una inflación, por lo tanto es malo para la divisa, ¿ok? Mientras que si los productos, digamos, bajan, obviamente no mucho, en una medida controlada, quiere decir que hay una mejoría, ¿ok? Para los consumos del precio al consumidor, ¿ok? Entonces vamos con lo que es la siguiente noticia, que son los retail sales, ¿ok? Las noticias retail sales mueven promedio, ¿ok? 35 PIC, ¿ok? Las ventas minoristas, que son los retail sales, miden las compras de bienes duraderos y no duraderos durante un cierto periodo de tiempo, generalmente una vez al mes. Es decir, que esta noticia sucede una vez al mes. Esta figura controla y rastrea los hábitos de consumo y la demanda de productos predeterminados. Estas ventas son reportadas por todos los servicios de alimentos y tiendas. Las cifras de ventas minoristas saludables suelen generar movimientos positivos en los mercados de valores. Es decir, retail sales sale positivo, hay un mayor consumo, hay una mayor fluidez económica. Mientras que si la retail sales disminuye, hay menor consumo, menor fluidez económica. ¿Ok? Vamos a hablar sobre un unemployment rate, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la tasa de desempleo, ¿ok? Unemployment rate es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se define como el porcentaje de trabajadores
totales desempleados en el mercado laboral. Los trabajadores se consideran desempleados si actualmente no trabajan a pesar de que pueden y están dispuestos a hacerlos. ¿Ok? Esta noticia mueve de 40 a 80 pips. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Menor desempleo, hay una mayor liquidez y producción monetaria. Mayor desempleo, menor liquidez y producción monetaria, ¿ok? Entonces tengan en cuenta estos factores, chicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros preparar una noticia? Bueno, vamos acá un momento a lo que es Monetary Policy Statement, ¿ok? Un segundo, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver cómo preparamos una noticia. Realmente, para preparar una noticia, ¿ok? Tenemos que tener todos estos factores en cuenta, ¿ok? La frecuencia de la noticia, si sucede mes a mes, si sucede cada 3 meses, el objetivo actual de esa noticia, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si sale positiva, si sale negativa? ¿Qué efectos trae a la economía? ¿Ok? Realmente el forecast es prácticamente ver los datos anteriores a esa noticia e ir comparando y viendo el efecto que tuvo cada vez que se presentó, ¿ok? Y luego estudiar con el dato que se revele el impacto que se tiene en el mercado, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver, vamos a ver un momento, ¿ok? Vamos a ir a lo que son las páginas importantes para ver estas noticias, ¿ok? Realmente Forex Factory les va a funcionar demasiado, chicos. ¿Por qué? Porque en Forex Factory, acá, como pueden ver, las noticias van a salir en Forex Factory de esta manera. Amarillas son, digamos, noticias muy, muy leves. ¿Ok? Naranjas son noticias intermedias. ¿Ok? Noticias intermedias. Vamos a buscar, por ejemplo, acá. Fíjense, esta de acá, tasa de cambio, pues es una noticia intermedia, mientras que esta del euro también, noticia intermedia, ¿ok? Es decir, ni muy fuerte ni muy débil, pero las que son rojas son las que realmente pueden mover el mercado, ¿ok? Por ejemplo, declaración de tasas en Australia, ¿ok? Reuniones de la OPEP, ¿ok? Realmente las reuniones de la OPEP afectan al dólar y a lo que es el dólar canadiense también, bastante. Fíjense, las noticias rojas acá en Forex Factory son las noticias más fuertes. Fíjense que aquí nos mencionan que hay una noticia de fuerte en el AUD y nos dice que es QQ, es decir, que sucede cada 3 meses, ¿ok? Y cuando sale MM es que sucede mes a mes. Por ejemplo, fíjense acá, esta noticia intermedia, préstamos netos a particulares, dice MM, ¿ok? Por lo tanto, es mensual. Fíjense que aquí tenemos los datos anteriores, ¿ok? Los datos anteriores. Y si queremos más detalle, por ejemplo, apretamos acá y nos dicen las últimas noticias de los últimos meses, ¿ok? Cada vez que ha pasado, ¿ok? Fíjense que podemos ir más atrás, fíjense que podemos ir a 2019, 2018, 2017. Podemos ir revisando y comparando si nos queremos especializar en esta área, ¿ok? Realmente es muy importante, ¿ok? Por ejemplo, fíjense que acá le dice todos los factores que deben tener en cuenta, ¿ok? ¿Por qué se preocupan los comerciantes? ¿Qué pasa? O sea, realmente Forex Factory nos va a ayudar demasiado a asimilar lo que es la noticia, ¿ok? Ahora vamos con Investing, realmente para leer un poco las noticias de manera más cómoda, ¿ok? También pueden ir a lo que es el calendario, en lo que es investing.com. Por ejemplo, se van a noticias, se van a Forex, van a salir todas las noticias que tienen que ver con respecto al mercado Forex, ¿ok? Por ejemplo, podemos colocar acá calendario económico, investing, y colocamos y realmente nos va a mandar inmediatamente a lo que es el calendario económico en investing, ¿ok? Ahora, si queremos leer las noticias, podemos colocar investing.com y nos va a salir, vamos a poder noticias a diario. Realmente
antes de sentarse a analizar el mercado con análisis técnico, lo más recomendable es hacer un análisis fundamental para saber si las divisas están fuertes, están débiles, qué noticias pueden afectar durante la sesión, qué noticias afectaron antes de la sesión. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, esto se puede personalizar, es decir, ¿por qué? Ustedes le pueden dar acá en filtros y pueden colocar los países que quieren que salgan las noticias y también pueden colocar acá, fíjense, pueden colocar todas las noticias que quieren que salgan. Por ejemplo, yo voy a colocar acá todas las noticias, ¿ok? Y el impacto, sabemos que cuando en investing se maneja por uno, dos, tres toros. Cuando es un toro, es una noticia débil. Cuando son dos toros, una noticia de mediano impacto. Y cuando es de tres toros, es una noticia bastante fuerte. Así se maneja en investing, cuando son toros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a quitar un momento acá todos los países que realmente Suiza, por el franco suizo, deberíamos tenerlo allí. Japón, por el yen japonés. Vamos a dejar los países, digamos, que podemos tener en cuenta para esta semana. ¿Ok? A ver, eurozona, muy importante. Quitamos acá estos países. ¿Ok? Y le damos filtrar. ¿Ok? Le damos aplicar. Y fíjense cómo cambia todo. Fíjense cómo cambia todo acá. ¿Ok? O sea, nos salen nada más las noticias que nos deben importar. ¿Ok? Fíjense que nos dice, esto es hoy, esto va a pasar mañana, esto va a pasar esta semana, por ejemplo. Fíjense que estamos festivos todo día, Día de los Caídos, ¿ok? En Estados Unidos. También tenemos día de fiesta en Gran Bretaña, ¿ok? En el Reino Unido. Entonces, fíjense, tenemos acá todo, ¿ok? Las noticias importantes. Nos podemos ingresar y ver más a detalle. Ahora, si queremos ver otra página que también nos va a ayudar demasiado con lo que es, digamos, todo lo que es el análisis fundamental, podemos ir a Trading Economics, ¿ok? Trading Economics realmente nos va a ayudar demasiado, nos va a decir qué países queremos ver, por ejemplo, qué países queremos estudiar, ¿ok? Nosotros marcamos los países que nosotros queremos estudiar, colocamos de fecha y vemos el impacto que han tenido ciertas noticias antes, ¿ok? Vamos a ver más acá, más a detalle. Fíjense que acá, si yo coloco reunión de los PET y yo aprieto aquí, me puede dar más información, más a detalle, ¿ok? Si yo quiero ver más noticias a detalle, fíjense que yo aprieto allí y me explica toda esta noticia, qué pasó el mes pasado, qué va a pasar el mes siguiente. Fíjense cómo ha tenido el impacto. Aquí te dice los mínimos, los máximos de cada impacto que ha tenido la noticia. Y te dice noticias acá relacionadas también a las noticias, ¿ok? Entonces tengan en cuenta todo esto, porque fíjense que aquí ustedes pueden apretar, estamos viendo lo que es Canadá, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos Canadá, yo puedo presionar aquí y nos va a llevar a otro país, ¿ok? Por ejemplo, vamos a Estados Unidos y todo cambia, ¿ok? Nos cambian los datos, nos dice la divisa, cómo ha estado el mercado de acciones en Estados Unidos, los bonos a 10 años, no salen todas las noticias GDP, Neutral Pilot, Unipro Rate, ¿ok? La inflación, rango de inflación, todo, nos sale realmente todo, nos sale hasta cuántas personas se han vacunado de coronavirus, realmente tenemos mucha información acá. Fíjense que aquí tenemos retail sale, mes a mes. Nos metemos acá y nos van a dar todos los datos. Fíjense. Lo voy a traducir y dice, las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron inesperadamente en abril de 2021, lo que decepcionó a los mercados. Nos da toda la información, chicos, ¿ok? Además nos ayuda, ya que nos ayuda a asimilar de mejor manera si no sabemos analizar aún una noticia, ¿ok? Realmente es muy importante, ¿ok? Ahora, con respecto a los gráficos, chicos, realmente, antes de operar, siempre debemos vigilar lo que es el calendario económico, ver qué datos se aproximan, la expectativa que se tiene sobre esa noticia y si probablemente va a afectar al mercado o no, ¿ok? Entonces, chicos, esto fue
la clase de introducción al análisis fundamental. Espero que los ayude bastante y cualquier cosa, chicos, ya saben. Saludos.